Bienvenidos a Medicina Emprendedora. Soy Ana Cristina Martínez, cofundadora de Jaime Solution. Las enfermedades seguirán siendo las mismas en términos generales, de pronto lo que sí cambia es la capacidad que tenemos, o para diagnosticarlas o para abordarlas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Medicina Emprendedora. Hoy tenemos el placer de estar con el doctor José Manuel Sierra, quien es ginecólogo y nos va a hablar de su trayectoria profesional y también de la parte de emprendimiento, porque viene de una dinastía de médicos que todos han emprendido. Doctor José Manuel, bienvenido a Medicina Emprendedora. Que hace parte de Jaime. Cuéntenos dónde estudió usted, por qué decidió hacer ginecología precisamente y cómo ha sido su trayectoria. Primero que todo, gracias Alita por la invitación. Me siento complacido. Usted sabe que es una empresa a la que quiero mucho y que hemos trabajado mucho tiempo juntos. Bueno, Ana, yo estudié medicina en la Bolivariana, tanto pregrado como posgrado. Llevo 35 años de haberme graduado. Yo soy modelo 90, junio del 90, y casi 30 de haberme graduado como ginecólogo. Hice mi programa en la clínica cardiovascular, después empecé la especialidad y luego de terminar la especialidad estuve 2 veces en Estados Unidos. Una en 1995, que me fui a estudiar laparoscopia y terminé también estudiando piso pélvico porque di con un profesor con el cual nos encontramos muy buena amistad, entonces terminé haciendo las dos cosas. Y luego, en el 2002, me fui nuevamente a estudiar ecografía ginecobstétrica. Y de resto ya todo el tiempo ha sido aquí ejerciendo en la ciudad de Medellín. Bueno, de todas formas, ustedes empezaron en Soma, que también han sido socios de Soma, que de pronto su papá fue el fundador de Soma. Entonces, cuéntenos esa parte de cómo se fundó Soma un poquito y cómo llegaron ustedes también a hacer su consulta, porque son varios médicos. Sí, mi papá y yo creo que por ahí unos 5 médicos más fueron los fundadores de la clínica. La clínica inicialmente nació en otro sitio distinto a donde es la clínica hoy en día, y ya después, a los poquitos años, se pasaron para donde es la clínica hoy en día. Mi papá fue ginecólogo, Darío Sierra Londoño, ejerció su profesión 52 años aquí en Medellín, y nosotros somos 10 hijos, de los cuales 4 fuimos médicos. Está Darío Alberto, que hoy en día es cirujano endoscopista, Juan Camilo es radiólogo y Apolinar y yo somos ginecólogos. Entonces, cuando fuimos terminando nuestra carrera, dijéramos, tuvimos la fortuna de llegar a la clínica y yo decía jocosamente que estábamos sentados en la herencia, porque eso fue el legado que nos quedó pues con mi papá. El legado de mi papá fue muy importante. Fue una persona muy estricta, muy coherente toda la vida, muy correcta, y siempre nos decía, el día que yo falte, si uno de ustedes se porta mal, vengo y le jalo las patas. Entonces, con esa amenaza no había de otra Ana que tratar de ejercer la profesión lo mejor que se pueda. Bueno, después de Soma ya viene esa parte privada, y Soma es una clínica privada, el consultorio es privado. ¿Cómo empezó usted a tener sus pacientes? ¿Cómo fue ese voz a voz o esas recomendaciones? ¿Cómo empezó a crecer su consultorio? Ana, las primeras pacientes que yo vi eran herencias de mi papá. Lo mismo le ocurrió al doctor Apolinar y a mi hermano. Esas primeras pacientes fueron el voz a voz de las que seguían. Y además, en su momento también veíamos una que otra paciente que nos aportaba la misma clínica. En la medida que fuimos avanzando, se nos dio la posibilidad de pensar en una sede en el poblado donde pudiéramos integrar la parte de imágenes diagnósticas, que era el oficio que yo ya había hecho en el 2002, y el oficio que hace mi señora, la doctora Ana María Prada, que es dedicada a toda la parte de mama, y decidimos que podíamos hacer una unidad que integrara el oficio nuestro como ginecólogos y la parte de imágenes diagnósticas. Entonces decidimos abrir esta sede en San Fernando Plaza,
Esta sede nace en diciembre del 2008, lleva ya, va a ajustar 18 años, y pues realmente los colegas nos recibieron muy bien. Y tengo que decirlo también, Ana, la competencia nos recibió muy bien. Nosotros teníamos mucho temor con la competencia, porque dijéramos no teníamos un brazo económico muy importante en su momento para sostener cualquier embate, pero la competencia realmente se portó, fue muy correcta con nosotros y no tengo nada que decir de las personas que hacen nuestro mismo oficio aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, usted como emprendedor de mamografía e imágenes diagnósticas, o sea, ¿cuál fue el reto como más importante que ustedes tuvieron en el inicio? O sea, en la parte administrativa o en la parte clínica, ¿cómo fue? Había varios retos, Ana. El primero, estar en el nivel tecnológico que se necesitaba. Y Ángela, como dijéramos líder científica de la empresa, tenía muchos papeles a su favor, mucho pedigrí, por decirlo así. Era una persona muy bien formada en lo suyo. Como yo no podía estar menos, pues precisamente hice lo mismo y también me certifiqué en densitometría ósea con una sociedad internacional que se llama la ISCD, y posteriormente me certifiqué también con ACOM y con la Javeriana. Entonces empezamos a trabajar con mamografía, con ecografía, con biopsias de seno, biopsias de tiroides y densitometría, composición corporal y morfometría. El otro reto era cuál es el factor diferenciador que queremos nosotros para que la gente nos reconozca. Y eso nació, Ana, de una cosa muy elemental. Yo dije, ¿cómo más quiere uno que lo traten si no es como yo quisiera que me trataran a mi hija, a mi esposa, a mi mamá o a mi hermana? Entonces logré dentro de nuestro equipo vender esa idea de que aquí no tenemos que hacer esfuerzo, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser genuinos en la atención, como si quisiera yo que atendieran a un pariente mío, ¿sí? Y la gente fue entendiendo y fue entendiendo el concepto y se dio cuenta que ese concepto era válido, ¿sí? Entonces yo creo que el servicio ha sido nuestro punto más importante aquí. Y lo otro, este local, Ana, cuando lo conseguí, me lo vendió el doctor Carlos Restrepo. Y él me dijo, José, este local se caracteriza por 3 cualidades: punto, punto y punto. Entonces, y yo creo que fue muy acertado, ¿sí? Nos ha ido muy bien en San Fernando, que es geográficamente ubicado, tiene excelentes parqueaderos y la gente disfruta mucho de venir aquí. Entonces, yo creo que la parte tecnológica, para resumirte, la parte tecnológica, la ubicación y el servicio, creo que es lo que nos destacó más aquí. Bueno, como los médicos tenemos tanta dificultad con la parte administrativa, ¿quién los apoyó a ustedes en la parte administrativa al inicio? Bueno, realmente yo me asesoré bien con una junta. Entonces, tenía personas que me acompañaban, yo también la integraba, porque yo podía aportar desde el punto de vista de la práctica, del sentir del paciente, que a veces un miembro de junta no tiene eso muy claro, o no son médicos, saben un poquito más de la parte económica, pero entonces yo también podría hacer ese aporte. Entonces la junta nos apoyó, y fuera de eso, yo no tenía tiempo para ser administrador y he aprendido muchas cosas intuitivamente o porque he estudiado a través del tiempo, pero no con la misma destreza que lo puede hacer un administrador. Entonces yo tengo una persona que nos acompaña en la parte administrativa. Además hemos tenido asesores externos, por ejemplo en la parte jurídica, en la parte de calidad, tenemos todas las certificaciones y eso ha sido con una ayuda externa. Bueno, usted que ha sido con esta trayectoria ya tan larga, de pronto las nuevas generaciones, ¿qué les quisiera decir que quieran de pronto montar sus ayudas diagnósticas, la parte ginecológica? ¿Qué consejo le podría dar a las generaciones futuras?
Lo más importante es que estén bien formados en su profesión, porque es que esa persona que se puso a estudiar, sea pediatría, ortopedia o lo que sea, esa persona se formó muchísimos años en ese campo. Entonces me parece que no se justifica terminar dejándolo para hacer algo administrativo o para incursionar abriendo sedes por todas partes. No, yo creo que uno también debe hacer lo que estudió y eso fue lo que precisamente nosotros hicimos. Nosotros no hemos dejado nuestra práctica médica. Yo lo que sí hice en el tiempo fue a mis 50 años de edad, dejé la obstetricia. Hice obstetricia de 18 años, pero de resto ejerzo la ginecología, ejerzo la parte de las imágenes y por los laditos me meto en la parte administrativa, con lo intuitivo que yo sé. Entonces la persona puede ser empresa, pero nunca dejar la calidad. Y la calidad se obtiene con el estudio, con el conocimiento, con la experiencia. Y lo más importante, con un nombre intachable. La ética es demasiado La importante. ética, mientras sus pacientes no tengan nada que desear, nada malo que decir, que usted no tenga nada malo que dejar de la atención, usted puede dormir tranquilo. Bueno, usted también en la parte de consulta y asistencial, obviamente que tiene que tener un software tecnológico y usted lo tiene hace muchos años. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la organización del consultorio con Jaime? Anita, esa fue la salvación. Esa fue la salvación. Porque cuando hacíamos las historias manuales, pues realmente en su momento uno no le llamaba mucho la atención las cosas porque era lo único que uno había visto, entonces uno no conocía algo distinto, ¿cierto? Yo tenía mis historias muy completas, muy organizadas, entonces yo realmente no sentía como una queja con eso, pero uno sí veía que todos esos papeles se ponían amarillos, la letra de uno, yo no he tenido muy buena letra, entonces se veía, dijéramos, un poquito feo, el archivo de la papelería, todo eso. Eso es algo que no es tan fácil. Cuando por primera vez acudí a ustedes para que me prestaran este servicio y me lo presentaran, me dio un poquito temor. Me dio un poquito temor la parte tecnológica, me parecía que las historias se me iban a desaparecer. Más bien todo por desconocimiento. Pero en la medida en que ustedes me explicaron cómo funcionaba y vi mis primeras pacientes, yo dije, por aquí. Hace la consulta más ágil, es un software amable, es un software confiable, es un software especialmente seguro, es un software que cumple con todas las políticas de seguridad y toda la normatividad vigente y eso le da a uno mucha tranquilidad. Y el hecho de que ustedes tengan también el respaldo de la nube y todo eso, es una garantía muy importante, no solo para uno en el ejercicio de su profesión desde el punto de vista jurídico, sino para los usuarios y los pacientes. Para terminar el punto anterior, sí, el soporte. El soporte que ustedes dan es muy valioso porque siempre encontramos una ayuda oportuna. Y por último, las sugerencias que ustedes escuchan. Voy a echar esta flor aquí. Cuando en algún momento sentí la necesidad de que el software tuviera una hoja simple en el sentido de que tú pudieras resaltar, subrayar, poner un resaltador amarillo, poner letra en negrilla. ¿Por qué? Porque eso son alertas para nosotros. Por ejemplo, un paciente que es alérgico a la penicilina, una paciente que no ha tenido vida sexual, en fin, alertas que uno quiere tener porque uno no puede ver toda la historia pareja porque se le pueden a uno escapar detalles cuando está viendo el paciente. Cuando ya uno tiene todo esto resaltado, subrayado y todo eso, se le hace más evidente. Yo le hice esa propuesta al doctor Carlos Mesa y a los 6 meses la propuesta estaba en funcionamiento. Bien. Bueno, entonces, como no somos ajenos a la parte política, cuéntenos cómo les ha ido, pues, porque mucha gente es temerosa en este momento con el futuro de la salud. En la parte privada, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Han sentido de pronto, de acuerdo a los contratos que tienen con aseguradoras o algo, que ha fallado en algo o no? La parte privada, es decir, pacientes particulares, pacientes de pólizas o pacientes de prepagadas, esos pacientes, dijéramos, no, en nuestra sede no hemos sentido la gran afectación. Nosotros teníamos una sede también en el edificio comunal en la que atendíamos principalmente EPS. Ese impacto se sintió duro
como lo han sentido todos los colegas que atienden EPS, porque la salud pública en Colombia está muy deteriorada y con un futuro muy negro, lo veo yo. Por lo menos yo tengo 60 años, lo veo muy negro en lo que me queda, no solo de ejercicio profesional, sino de vida, porque lo que uno destruye tan rápido es muy difícil volverlo a construir. Pero entonces la gente también necesita una alternativa a ese deterioro de esa salud pública. Y llega un momento en que le toca desde su bolsillo salir a buscar médicos competentes, entidades confiables, entidades bien ubicadas, y yo creo que ahí hay una oportunidad para nosotros para seguir tratando de prestar un servicio con todas las de la ley, y no podemos dejarnos llevar que porque la salud está deteriorada. La salud pública es el gobierno el que la tiene deteriorada. Nosotros no la podemos terminar deteriorando porque entonces terminamos siendo partícipes de eso, al revés. Es una oportunidad para que los pacientes noten la diferencia, noten la calidad de los médicos que los atienden. Bueno, ¿qué futuro, a futuro, o sea, imágenes diagnósticas, qué más proyectan en este momento? ¿Qué proyectos tienen ustedes? Mira, estamos estrenando uno de los equipos más nuevos de la ciudad en este momento. Eso fue una gran inversión que se hizo recientemente. Y también estamos estrenando un PACS del más alto nivel de la ciudad. Entonces, esos son dos inversiones recientes. Todavía no sé si de pronto la cámara alcanza a sentir y a ver que tengo un poquito del agua al cuello. Pero eso era parte del trabajo que todos hacemos o las inversiones que hacemos cuando por primera vez compramos un equipo que necesitamos para trabajar, o que compramos nuestro consultorio por un leasing, o que hacemos nuestra inversión en instrumental. Eso nos pasará a todos. No le tengamos temor a eso, porque igual tenemos que trabajar para mantenernos al día. Entonces, por ahora estamos concentrados en eso. La renovación de tecnología. Apunta porque la tecnología va cambiando mucho. Sí, claro, sí es. Bueno, lo que hace que empezó la ginecología a este momento, o sea, ¿qué cree usted que ha sido lo principal en el cambio de la ginecología en tecnología de punta, en la parte quirúrgica, la parte diagnóstica? Sí, yo creo que ha habido avances en muchas cosas, Ana. Las enfermedades seguirán siendo las mismas en términos generales. De pronto lo que sí cambia es la capacidad que tenemos, o para diagnosticarlas o para abordarlas. Y ahí yo noto dos cosas muy importantes. Desde cuando yo me gradué, la capacidad que teníamos para diagnosticar un cáncer y los programas que había eran muy limitados. Pero hoy en día hay una conciencia muy grande con la detección del cáncer del seno, con las pruebas que hay para detectar el cáncer del cuello uterino y el abordaje laparoscópico en la ginecología, obviamente que nos ha ayudado mucho. Bueno, en esa parte de ayudas diagnósticas, ¿usted qué le aconsejaría a las pacientes, a las mujeres de determinada edad, cómo sería su prevención? Pues hay dos cosas importantes. Lo primero es que yo creo que toda mujer, inclusive desde que va cumpliendo la mayoría de edad, ya debería instaurar una rutina de visitar a su ginecólogo una vez al año. Ya si el médico encuentra que hay factores de riesgo o unos motivos de unas patologías de base para verla con más frecuencia, pues lo haría. Pero lo mínimo es que una mujer debe visitar a su ginecólogo una vez al año. Segundo, muy importante, que no le falte a toda mujer mayor de 40 años una mamografía anual. Y ya el médico también decide, o los radiólogos deciden, qué otros estudios necesita complementarios o con más frecuencia, de acuerdo a su patología de base, a sus factores de riesgo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo que va a ser muy inspiradora para muchas futuras generaciones. Fuera eso, para que los colegas sepan más del doctor José Manuel Sierra. Muchísimas gracias. No, Anita, con mucho gusto. Mamografía, imágenes diagnósticas, es de todos ustedes, de todos los que nos están viendo. Quienes, si esto lo ven los colegas, quieren remitirnos sus pacientes para nuestro servicio en la parte de mamografía con tomosíntesis, en la parte de biopsias de seno, biopsia estereotáxica, biopsia dirigida, biopsias de la tiroides, ecografías de todo tipo,
nuevamente también la densitometría, la composición corporal, la morfometría. Con mucho gusto estamos atentos para servir y muchas gracias por la oportunidad.